Érase en otro tiempo un hombre llamado Balducci, el cual quedó viudo al nacer su único hijo. Desengañado de los placeres del mundo, resolvió retirarse a vivir a una cueva escondida en el monte y educar allí a su hijo Filipo, lejos de todo apetito carnal, como camino más corto para alcanzar el cielo. Y así creció el joven Filipo en la oscuridad de la caverna, sin conocer placer ni tentación, por supuesto, sin haber visto jamás a una mujer. ¡Oh! Ni siquiera haber escuchado esa palabra. Pues bien, cuando el inocente Filipo cumplió los 18, quiso su padre probar los resultados de su bizarra educación, trayéndolo consigo a la ciudad a conseguir limosna para su ermita. Contemplaba pasmado el mozo el maravilloso mundo que veía por primera vez, cuando todas sus preguntas dormidas se le despertaron de pronto. Padre, ¿qué fiera tan gallarda es esa, padre? ¡Ay! ¡Eso es un venado, hijo! ¡Eso es un venado! Padre, ¿y qué es aquel camino que se arrastra, padre? ¡Eso es un río, hijo! ¡Míralo bien! ¡Eso es un río! Padre, ¿y qué es aquello que relumbra, padre? ¡Oh! ¡Eso es un palacio, hijo! ¡Míralo bien! ¡Eso es un palacio! Ya llegaban a las puertas de la ciudad cuando vieron a un tropel de hermosas mujeres que se bañaban desnudas en un frío pozo, con los senos al aire, riendo y cantando alegremente. El joven Filipo no hizo más que verlas, y quedó pálido de repente. ¡Padre! ¿Qué es eso que se nos viene encima, padre? ¡Oh! ¡Aparta, hijo, aparta! ¡Aparta! ¡Esos son animales peligrosos! Sí, pero ¿cómo se llaman esos animalitos tan lindos? No sé. Creo que se llaman ocas. ¿Ocas? Sí, ocas. Pero mira, hijo, mira cómo se encabrita aquel caballo. Mira cómo relumbra aquel palacio. ¡Ah! ¡Al diablo los palacios y los caballos, padre! Yo quiero una oca, padre. Yo quiero una oca. Los que piensan que la educación es más fuerte que la naturaleza, que se lo pregunten al hermano Filipo. ¿Es la narración oral un hecho escénico? Yo creo que sí. Porque cuando se cuenta un cuento, una historia, una fábula, un mito o una leyenda, ya hay un espacio mágico y hay un público espectador que se conecta con mi historia, que construye la historia conmigo, que entra en este juego maravilloso de la historia, pasando por todas las emociones y se mete en la escena. Entonces, para mí, Somar Toro, la narración oral es un hecho escénico. Hay otros investigadores, actores, narradores que no están de acuerdo con eso, que dicen que la narración oral no es un hecho escénico, sino es un hecho performástico, porque cuando tú cuentas un cuento o una historia, no necesariamente hay un escenario, ¿no? Tú puedes contar una historia en un hospital, entonces el escenario es el hospital, o en una biblioteca, como lo hacen los cuentacuentos, o en una comunidad donde no hay un escenario convencional, sino hay un escenario de tierra. Entonces ellos tienen la teoría donde dicen que la narración oral es un hecho performástico. Bien, todos me conocen, mi nombre es Omar Toro, y estamos hablando de la narración oral como disciplina artística.
En la clase de hoy vamos a tratar un tema denominado el arte del relato o la oralidad desde diferentes enfoques. Ahora bien, ¿qué es la oralidad? ¿O qué es narrar oralmente algo? Pregunto. Cuando hablo, estoy desarrollando un acto de oralidad. Cuando estoy presentando una exposición, un foro, una conferencia, allí hay un acto de oralidad. Cuando estoy dialogando con mi familia, allí hay un acto de oralidad. Cuando hay una comunicación intrapersonal y me estoy comunicando conmigo mismo, o estoy haciendo una oración y le estoy pidiendo al amado Padre Celestial o agradeciéndole a la divinidad, allí hay un acto de oralidad, porque es la palabra que viaja en el espacio y trasciende. Puede pernoctar en el oído de otro o no, pero allí hay un acto de oralidad. En la misma comunidad, cuando una persona lleva un chisme a otra persona, allí hay un acto de oralidad. Es decir, es posible que todo sea narración oral. Ahora vamos a profundizar los diferentes enfoques. Por ejemplo, los campesinos venezolanos, que nosotros decimos los cuenteros, los que echan sus cachos. Allí hay un acto profundo de oralidad. Todos disfrutamos de sus historias, de su ficción. Por ejemplo, tuve la dicha, la gracia, la oportunidad de conocer nada más y nada menos que al Caimán de Sanare, de ir hasta su casa y disfrutar de sus historias fantásticas. Y él es un trovador latinoamericano que conquistó el corazones de muchos. Y por supuesto iba para la plaza todas las tardes allá en Sanare y reunía de una manera natural a un montón de gente a echarle sus cuentos. Y por supuesto es un cuentero. Y allí hay un acto de oralidad, pero él lo hace ¿desde qué enfoque? Desde el enfoque de entretener a un público espectador, para que ese público espectador pueda desarrollar su imaginación, pueda viajar por los diferentes paisajes, los diferentes ambientes, los diferentes tiempos. Y hay un espacio de regocijo allí, de solidaridad y de fraternidad que se creaba cuando este hombre, ¿verdad?, contaba sus cuentos o sus historias, el Caimán de Sanare. Y así muchos cacheros en Venezuela y en toda Latinoamérica y en el mundo. Es decir, que el cuentero como tal, su intencionalidad es la recreación, a mi juicio, ¿no?, al juicio de Somar Toro, es recrear, es divertir, es pasar un momento grato de humor y generar espacios solidarios, el cuentero como tal. Ahora bien, ahora existen los llamados cuentachistes. Los cuentachistes también tienen otra intencionalidad, que es reunir a un grupo de personas para contarles chistes, es decir, un efecto risible, que la gente se ría y pase un rato agradable desde el humor. Esos son los cuentachistes. Los cuentacuentos como tal tienen otro propósito u otra motivación, que es educar y formar. Porque el cuentacuento selecciona bien sus historias, sus fábulas, sus mitos, en función de lo que va a enseñar o de lo que debe trabajar un grupo, selecciona bien la historia, la ensaya y la ilustra con todos sus personajes y la narra. Los cuentacuentos entonces tienen una intencionalidad totalmente pedagógica, aunque todos sabemos que el cuento primero debe recrear, primero debe divertir y de forma indirecta educar. Y eso es lo que hace el cuentacuento. Ahora, el narrador oral escénico es distinto, es diferente, porque yo comulgo con el discurso de Garzón Céspedes cuando dice que el narrador oral escénico comunica algo, construye la historia con el público,
mira a su público, se enamora de su público, ama a su público, lo abraza con su mirada, lo persuade, lo invita al escenario y a imaginar con él cada uno de los personajes y las situaciones por las cuales pasan los personajes en la historia. Yo estoy de acuerdo con él, que es un gran acto de comunicación. Pero también que es un gran acto de formación. Porque no solo estoy comunicando una historia, también estoy formando a un público espectador que participa dentro de la historia. Pero también estoy haciendo algo maravilloso. Le estoy presentando estos dos elementos desde la dimensión estética, es decir, desde un escenario con elementos que puede ser un libro, que puede ser una puerta, o que puede ser un maletín, o que puede ser una pesa, es decir, con elementos que migran de una cosa a otra. Por supuesto, en esa dimensión estética también podemos contar con un sistema de iluminación, con una tramoya teatral, con telones que suben, que bajan, y por supuesto, un escenario, un público espectador, un texto. Entonces, el narrador oral escénico no solo comunica, no solo forma, sino también le presenta a su público espectador una dimensión estética de la historia. Hay un concepto que se ha manejado en estos últimos tiempos, en estas últimas décadas, muy interesante, que se denomina storytelling. Storytelling no es más que el arte del relato, pero la utilizó el mundo del marketing para poder vender sus productos. Estos grandes empresarios se dieron cuenta que podían vender sus productos a través de la historia. Una historia que, por supuesto, conectara con la emoción de su audiencia, de sus espectadores, de sus seguidores, y que con esa emoción ellos pudieran comprar el producto. Un ejemplo muy claro, sin hacer propaganda, es aquella famosa publicidad en Navidad que veíamos en televisión llamada Señor, ¿me da un jamón prurrón? No, mi hija, no hay. Los vendí todos. Y luego sale la musiquita. ¿Se acuerdan? Bueno, yo esperaba que llegara Navidad para comprar jamón prurrón en mi casa y le decía a mi mamá, mamá, yo quiero jamón prurrón. ¿Por qué? Por la historia. Y esperaba siempre esa publicidad, porque esa publicidad me conectaba, me generaba una emoción, me generaba una tristeza, porque yo sé que al final, cuando llegaba el jamón prurrón a la casa, de todo era felicidad. Eso es lo que hace el storytelling como tal, en el mundo del marketing. Entonces, bueno, no solo se aplicó en la publicidad, la historia, el relato, también se aplicó a los líderes empresariales, porque los líderes empresariales también tenían su propia historia. Pero también llegaron los educadores y el storytelling se aplicó a la educación. Entonces, ¿cómo enseñar un contenido o un tema generador a unos estudiantes donde ellos pudieran contar su propia historia sobre lo que es el sistema solar? Los estudiantes, en vez de exponer el sistema solar, construyen su propia historia a través de recursos audiovisuales. Es decir, que no solo el maestro contaba la historia, sino los estudiantes con los recursos audiovisuales contaban una historia sobre el planeta solar. El storytelling aplicado a la educación. Pero también el storytelling se aplicó al mundo periodístico, esas crónicas que nosotros veíamos en el mundo periodístico, parte del storytelling. Es decir, que el storytelling es algo interesante en el mundo de los narradores orales escénicos, porque se ha llevado desde otra perspectiva y por supuesto desde otros enfoques. Ahora vamos a mirar el cuento desde el enfoque de la narración oral escénica convencional o tradicional. Pues bien, los narradores orales tradicionales, que yo respeto muchísimo, los narradores orales tradicionales, ellos
seleccionan una historia. Tiene que ser una historia que les guste, una historia que les apasione, una historia que les mueva por dentro, que ellos puedan amar. Esa historia, ellos hacen una especie de versión, es decir, que el cuento, para el narrador oral escénico tradicional, no se lo aprenden de memoria, al caletre no. Ellos consideran lo que es la estructura de la historia como tal. El principio, el desarrollo y el final, respetando en todo momento la idea original del autor. Esa era una vía. La otra vía es el autorrelato. Yo como narrador oral escénico, según mi historia, la emito, la evoco. Pero cuando se trata de un autor, la historia de un autor en un libro, yo considero la estructura de una historia, principio, desarrollo y final, y comienzo a relatar mi historia construyendo una nueva historia a través de la improvisación. Eso es lo que hace el narrador oral escénico tradicional. Por supuesto, con toda la dimensión estética que él mismo pudiera plantear en un momento determinado. El grupo artístico de narración oral Cuenta Peregrino es un grupo que ha transitado por muchos de esos enfoques. Pero como nosotros somos actores de teatro, que amamos la memorización, o como dice Garzón Céspedes, la reverberización, nosotros utilizamos la memoria como un ejercicio, como una práctica de el tectosolfeo teatral que vemos en la dramaturgia. En nuestro caso, nosotros interpretamos la historia, ilustramos la historia con textos, por supuesto, de memoria. Esto es una posición nuestra como agrupación artística de narración oral escénica, pero no es lo común para el narrador oral escénico tradicional. Ahora bien, según las teorías, esto no sería un grupo artístico de narración oral escénica, sería más bien un grupo artístico de narrativa escénica, porque se supone que en la narración oral escénica la oralidad se construye con el interlocutor. En nuestro caso, narramos historias desde la escena y la teatralizamos. Es una posición que ha tenido nuestra agrupación y creo que muchos narradores orales en el mundo también se han ido por esa vía. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿tú eres cuentacuento? Yo antes decía, sí, yo soy cuentacuento, por supuesto, yo amo contar historias. Pero más que cuentacuentos, soy un actor que cuenta cuentos, que es diferente. Yo me di cuenta en ese taller maravilloso que hice con el maestro Carlos Genoveses allá en Argentina, que yo simplemente era un actor que contaba cuentos y que contaba historias. Y yo aprendí algo interesante. ¿Cuándo un actor está contando cuentos e historias? ¿Desde qué enfoque yo puedo narrar mi historia? ¿Desde qué enfoque? Ahora bien, hay que distinguir bien ese acto de oralidad del actor cuando es un monólogo, es una cosa. Ese es un unipersonal, es una cosa cuando es un monólogo. Estoy narrando oralmente un texto, pero desde el enfoque del monólogo. Cuando es una parte teatral, hay una soledad escénica, es un breve unipersonal que hay allí. ¿Cómo emito yo ese texto? Y cuando es un soliloquio del personaje en la escena, es decir, una soledad escénica del actor en personaje que emite un texto, es decir, como si estuviera pensando en voz alta. El actor que cuenta cuentos o historias en un escenario no lo hace desde los elementos o enfoques anteriores, lo hace siempre
de cara al público. Es decir, que ese actor, que soy yo, Somad Toro, no interpreto un personaje para contar una historia, sino es que siempre voy a ser yo de cara al público. La historia siempre la voy a contar yo junto a mi interlocutor y la voy a construir con mi interlocutor. En nuestro caso, que hacemos narrativa escénica, utilizamos los elementos de la narración oral escénica como tal, y la llevamos al teatro para que ese cuento, ese mito, esa leyenda pueda llegar, pueda calentar las almas, pueda regocijar a ese último espectador que está allá, pueda intervenir dulcemente o pueda generar un espacio de confianza. Nosotros utilizamos los elementos de la NOE, narración oral escénica, para poder contar nuestras historias siempre desde nosotros. Ahora bien, hay otro enfoque interesante y que yo me he puesto a pensar y a pensar y a pensar. Y es cuando la narrativa oral escénica está hecha desde el actor en personaje. Por ejemplo, un personaje como el Lazarillo de Tormes, que es un trovador, un vendedor de vinos, que cuenta todas sus hazañas a un público espectador. En este caso, no es el actor de cara al público. En este caso es el actor en personaje de cara al público. Es decir, que el personaje se tiene que convertir en un contador de historia, más allá de un estudio cuadridimensional del personaje. Porque se supone que cuando yo estoy contando una historia, yo evado un poco el hecho emocional, psicológico, construir un personaje desde la física, la psicofísica o desde un animal. No, es mucho más sencillo. Cuando un actor interpreta un personaje, siempre lo hace desde la sugerencia del personaje. Yo sugiero que soy un viejo, yo sugiero que soy un guardián, yo ilustro que soy un rey, yo ilustro que soy una mujer que le cortaron las manos, lo ilustro, pero no hago grandes estudios psicológicos de los personajes. Y esto lo debe tomar en cuenta siempre un actor que cuenta historia de cara al público o de un actor que interpreta un personaje de cara al público, que es distinto. En el caso de Lazarillo de Tormes, que está el actor allí, está en personaje y está contando cuentos e historias. Es un ejemplo interesante. Ahora, voy a tomar un fragmento de un artículo que escribí llamado Narración oral escénica para actores teatro, que dice así. Dice: muchas veces solemos ver un espectáculo de teatro donde algunos personajes relatan historias. En el drama teatral hacen las veces de narradores de una gran estructura dramática. Y el trabajo abordado por los actores se circunscribe en un estudio cuadridimensional o cualquier otro método para la creación de un personaje. Y el resultado en muchas ocasiones resulta ser óptimo y aplaudido. En este caso, no se trata del actor que traspasa la cuarta pared con su mirada. No, sino más bien del actor en personaje que interactúa con el público para contar una historia, que a su vez es representada o interpretada en escena por otros actores. En este sentido, si se trata de un actor que ya ha explorado la disciplina de la narración oral escénica y que tiene como reto narrar en personaje, muy bien sabe de todos los recursos con los cuales puede contar y el camino al cual puede recurrir. Recursos que están profundamente relacionados con la comunión con su público. Es decir, en el latir del corazón de su espectador, en respirar su mismo aire,
el mismo aire, en este caso de la audiencia. Es decir, en hacer de la mirada expectante su propia mirada, acariciando sus almas con la sonrisa al contar a viva voz y con todo su cuerpo la dramaturgia teatral. Por esa razón, cuando vemos a un actor que rompe la llamada cuarta pared y se confronta directamente con su público, sabemos que ese actor tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque más allá de un estudio cuadridimensional del personaje, como lo reza el artículo, hay otro compromiso. Hay un compromiso de que el público sienta que yo estoy contando la historia con ellos, de que yo también me sorprendo de lo que estoy contando. Ese es un gran compromiso que tenemos los actores que rompemos la cuarta pared y estamos en personaje. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.